Estamos en un contexto en el que María Corina Machado, ex parlamentaria de la Asamblea Nacional y líder opositora en Venezuela, recibió el Premio Nobel de la Paz. Estamos en un contexto en el que el presidente Donald Trump tiene en este momento un despliegue de 10.000 soldados en la región, la mayoría en bases de Puerto Rico, así como un contingente de infantes de marina en buques de asalto anfibio. En total, cuentan con 8 embarcaciones de guerra y un submarino en el Caribe. Todo esto en una operación que, según dice, tiene como objetivo combatir el narcotráfico desde el país bolivariano. En este marco, Nicolás Maduro activó este viernes en 4 estados de Occidente de su territorio el plan denominado Independencia 200, para la defensa integral del país ante lo que denuncia como una amenaza de Estados Unidos. Ciudadanos, militares y policías se movilizaron desde temprano en localidades de Mérida y Trujillo, en los Andes venezolanos, así como en Lara y Yaracuy, como parte de las acciones de defensa. Para saber qué está ocurriendo allá, desde las voces de quienes efectivamente habitan el territorio, estamos en comunicación con Oliver Rivas. Él es diputado de la Asamblea Nacional Venezolana, abogado y un colega radialista. Oliver, ¿cómo estás? Acá Matías te saluda. Hola Matías, saludos a todos nuestros usuarios y usuarias que bueno nos escuchan hoy, y agradecido por la invitación a ese espacio de disputa por la verdad. Uh-huh. Oliver, el placer es nuestro, por cierto, y ya te agradecemos por estos minutos. Me interesa que nos cuentes, en principio, sencillamente, qué está haciendo Estados Unidos en el Caribe y qué respuesta está desplegando Venezuela. Bueno, ustedes han visto que oficialmente los primeros anuncios del gobierno estadounidense fueron de una supuesta operación contra el narcotráfico en el que autorizaban el uso de la fuerza militar. Uh-huh. Luego pareciera que todo el despliegue de buques, barcos de guerra, aviones, y bueno, unos 10.000 efectivos militares indican otra cosa, ¿no? Contradicen esa supuesta misión antidrogas. Claro. También los entrenamientos de combate urbano, mensajes que han ido acompañando el transcurso de la estadía de esta flota militar en el Caribe, como proteger el modo de vida americano, ¿no? Que obviamente vienen revelando otra narrativa, como también la amenaza posterior de pretender atacar lo que ellos llaman blancos por tierra. Uh-huh. Y bueno, en realidad lo que hemos visto en la práctica ha sido una serie de acciones intimidatorias contra el gobierno venezolano, pero también una serie de ejecuciones extrajudiciales. Uso de la fuerza sin ningún tipo de legitimidad o de proceso medianamente normado en el marco de el derecho internacional público, la ocupación de las costas de países del Caribe, la desaparición, la liquidación física de pobladores de países como Trinidad y Tobago, República Dominicana o colombianos y colombianas, según ha reclamado el gobierno de Gustavo Petro. Uh-huh. A todas luces, lo que parece una operación de ocupación militar de las costas del Caribe, de un intento de bloqueo naval y de posible intervención militar en países como Colombia y Venezuela, por lo menos. ¿Y cuál es el despliegue que hizo en este caso? ¿Qué despliegue ordenó Nicolás Maduro, un poco para dimensionarlo? Mira, el presidente ha venido convocando desde esa consigna que ha planteado para este momento y estas circunstancias, que ante la máxima presión que intenta ejercer Donald Trump, en una clara política de hostilidad, no solo hacia Venezuela, sino hacia distintas latitudes, ¿verdad? En ese afán supremacista de conquistarlo todo, de imponer los intereses de Estados Unidos frente a otras naciones, uh-huh. La disposición
de máxima preparación, no solo en este caso de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, sino también del pueblo en su conjunto bajo la filosofía que orienta la doctrina militar bolivariana, como es la guerra de todo el pueblo, es decir, la participación popular, la corresponsabilidad de la ciudadanía en la defensa de nuestra nación, que tiene un basamento constitucional, pero que además se hace bajo una participación voluntaria, consciente, ¿no? En nuestro país hace mucho rato se abolió lo que llamamos recluta militar obligatoria, y fue Hugo Chávez, que aún siendo militar, asumió esa solicitud por parte de la juventud rebelde, del movimiento de rock nacional, que en la década de los 90 ya reclamaba acabar con esta práctica abusiva, autoritaria, pero en este momento el llamado y la convocatoria ha sido atendido masivamente porque precisamente se hace a conciencia de la necesidad de que los sectores más conscientes de nuestro pueblo participen también como parte de la Milicia Nacional Bolivariana, como parte del pueblo en armas, en esa preparación para garantizar la defensa. Primero, la disuasión, ¿no? Bueno, lo que aspiramos. Pero si no, o sea, si llegara el momento en que eso es imposible de evitar, que es ineludible, porque todo parece indicar que esta flota y ese despliegue militar, bueno, no se hace en vano, sino se hace con la clara intención de forzar la ruptura del orden constitucional, algún quiebre en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y al eso no ocurrir, finalmente ejercer ya directamente acciones militares contra nuestro territorio. Bueno, llegará el momento en el que nuestro pueblo, todos y todas, los sectores más conscientes, asumamos esa defensa irrestricta de nuestra soberanía. Pero además, eso ha implicado, por ejemplo, el alistamiento de más de 4 millones, ya teníamos unos 4 millones contabilizados de venezolanos y venezolanas que se alistaron en el 2019 en la Milicia Nacional Bolivariana, y con este llamado masivo, eso suma unos 8 millones de venezolanos y venezolanas, incluso sectores que han sido tradicionalmente de oposición al gobierno, se han manifestado en contra de esta amenaza de Estados Unidos en el Caribe. Y bueno, para nosotros siempre esa va a ser la verdadera garantía frente a un enemigo que sabemos que es superior tecnológicamente, que está acostumbrado a desplegar en todos los hemisferios del planeta flotas para imponer su poder militar, para imponer su hegemonía, o directamente invadir a los pueblos, como ha venido haciendo de manera de manera velada o de manera abierta o a través de intermediarios, ¿no? Esta lógica de guerra que últimamente se conoce como la proxy war. Quien dice esto es Oliver Rivas, diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela, abogado y colega radialista, por cierto. Oliver, sintéticamente, entonces esas embarcaciones, que además fueron objetivo de las fuerzas militares de los Estados Unidos y produjeron casi 30 muertes, ¿qué llevaban? ¿Qué saben de eso? Fíjate, eso es precisamente lo más destacado y lo más terrible de esta nueva fórmula de ejercicio violento por parte del gobierno estadounidense en un despliegue inédito en el Caribe. Y es que estas 27 muertes han carecido de algún tipo de proceso de investigación donde no se ha incautado en ninguno de estos casos la supuesta droga que se ha anunciado públicamente que cargarían estas embarcaciones que han sido desaparecidas, y tampoco ha habido ningún tipo de detención. En definitiva, o sea, todo lo que Estados Unidos está usando como justificación para el ataque a estas embarcaciones, que realmente lo que termina siendo es una especie de bloqueo naval por vía de hechos, bueno, no tiene ningún tipo de evidencia. Eso es lo más grave, y es lo que precisamente ha venido denunciando no solo el presidente Nicolás Maduro, sino también ahora el presidente Petro de manera categórica, y que ha implicado también, bueno, una serie de ataques y de ofensas contra el gobierno colombiano. Finalmente, el riesgo de
un conflicto bélico que marque todo el continente y la región suramericana es muy alto, porque, como bien ha explicado el presidente Petro, no es verdad que una invasión a Venezuela, de una manera u otra, no va a tener implicaciones en el desplazamiento de la población. Es más, estamos viendo que incluso antes de ejecutarla ya de manera directa, se ha venido afectando a la población colombiana. Y además legitima, en el fondo legitima una actuación completamente al margen de cualquier derecho internacional, en lo que, repito, son ejecuciones extrajudiciales. No hay un juicio, no hay investigación, no hay actuación conforme a los protocolos de acción policial entre los distintos estados. Y lo que es muy importante, esta narrativa ha sido construida sin ningún basamento. O sea, en el caso de Venezuela, donde se señala al gobierno de ser funcional a la producción y distribución de drogas que van directamente a Estados Unidos, no es verdad que Venezuela sea el mayor productor de drogas en el continente. No es verdad que esta sea una ruta de distribución de drogas. Los mismos informes de Naciones Unidas sobre delitos y drogas de este año, de 2025, demuestran que Venezuela tiene un papel muy marginal, ¿no? Mínimo en la producción de droga. Reconoce que además es un territorio libre de cultivos ilícitos y un territorio libre también de corredores de distribución. Oliver. Los corredores inmediatos son los del océano, los que son contiguos al Pacífico, y no es verdad que sea Venezuela un corredor que sea cómplice de la distribución de drogas a Estados Unidos. Además de que eso no cuestiona en lo absoluto un modelo, ¿verdad?, que promueve el consumo en Estados Unidos de sustancias tan perniciosas como el fentanilo, y que tiene que ver con, bueno, una serie de estimulaciones del mismo Estado y el mismo gobierno estadounidense para el consumo de estas sustancias, por ejemplo, liberando de cualquier permiso o regulación este tipo de consumo. Oliver, te agradecemos mucho este tiempo y si te parece ya quedamos en contacto y hablamos en unas semanas nada más para actualizar la situación y para desarrollar un poquito más la coyuntura venezolana. Te mandamos un abrazo grande y muchas gracias. Un abrazo, saludos, gracias por el espacio y bueno, sigamos denunciando lo que tenemos que denunciar y sobre todo actuando frente a esta situación en solidaridad continental. Saludos. Saludos.